día venga y nos hable. Oremos entonces para iniciar este tiempo. Clamémosle al Señor por todos aquellos que hoy están luchando, por todos aquellos que hoy tienen su corazón de pronto trabajado y cargado. Oremos para que hoy definitivamente sea el Señor revelándonos su palabra, ¿sí? Que sea solo Él, nadie más que Él, que sea su voz, que sea su mente y su corazón, ¿no es cierto? Que solo sea Él. Tenemos que siempre, siempre decirle al Espíritu Santo que sea tanto en la persona que predica como en nosotros, que solo Él se glorifique. Y así vamos a ver una palabra que transforma, una palabra que realmente da fruto. Cerremos los ojitos entonces allí y entreguémosle esta mañana al Señor. Padre precioso, nuestro Abba, nuestro Señor, nuestro Papito Dios, una vez más venimos corriendo a tus brazos para entregarte nuestras vidas y nuestro corazón. En esta mañana, Señor, venimos en el nombre precioso sobre todo nombre, el nombre de nuestro buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida, no escatimó ni su propia vida por nosotros, por amor, para que nosotros tengamos salud total, para que nosotros tengamos vida eterna. Y es por ese nombre precioso y a los pies de esa cruz que hoy traemos nuestro corazón. Yo le pido que en esta mañana usted ponga su corazón en esa cruz y le cuente al Señor cómo está su corazón. Él conoce su corazón aún más que usted, pero quiere que usted le entregue el control, que usted le cuente su versión de lo que usted siente, lo que usted le pasa. Usted venga y con un corazón absolutamente abierto y sincero se rinda a Él. ¿Qué tal si en un acto de fe en esta mañana usted le dice, Señor, me rindo a ti? Hoy vengo aquí postrado ante los pies de tu cruz, entregarte mi corazón y reconocer, Señor, que solo tú eres nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Señor, y que solo en tus manos todo lo que vivimos puede ser de bendición. El propósito de Dios es que todo esto que usted está viviendo, aún las pérdidas que usted ha tenido en este tiempo, sean para bendición y le ayuden a bien. El Señor en este tiempo nos está permitiendo quedar ligeritos, para que podamos andar ligero, para que podamos correr a sus brazos, para que podamos recibirle porque viene pronto. Gracias, Señor, porque eres tú quien en medio de todo esto que vivimos hoy y que no entendemos, que se salió de nuestro plan, de nuestra mente, de nuestro corazón, de lo que nosotros pudimos esperar. Eres tú, Señor, en medio de todo esto, con un plan, con un propósito, glorificándote. Señor, en nuestro corazón tiene que reconocer que humanamente lo que vivimos no es comprensible, que a veces humanamente quisiéramos saber para dónde vamos y cuánto todo esto va a durar. Cuénteselo al Señor, ¿qué está viviendo usted en esta época? Es su papá que le escucha, que no le va a juzgar, que no espera que usted sea perfecto, espera que usted progrese hacia Él, que es perfecto. Dígale allí, Señor, quisiera saber cuánto va a durar, cómo va a pasar, pero hoy descansamos en tu voluntad, Señor. Sé que todo esto no nos va a ser revelado ahora y que tuyos son los tiempos y tuyos los sazones y eres tú, Señor, quien por amor a nosotros está haciendo una obra maravillosa en medio de todo esto. Hoy hable con Él y dígale, Señor, hoy no veo nada, hoy no veo absolutamente nada. Hoy quisiera entender, pero no entiendo. Hoy quisiera ver, pero no veo. Pero descanso en ti y en tu buena voluntad. ¿Qué tal si allí en los brazos de su papá usted le dice, Señor, yo confío en ti y confío en lo que tú quieres hacer en mí? Yo confío en tu plan para la humanidad porque sé que amas la humanidad. Traiga hoy a memoria su obra de la cruz y dígale, Señor, háblame hoy de la obra de la cruz. Háblame hoy de ese momento, Señor, en el que fuiste allí por amor a mí y siendo Dios pudiste bajarte de esa cruz y no lo hiciste.
Buen pastor, ven hoy y revélanos, como lo hiciste con el rey David hace tantos, tantos años. Revélanos esa obra de la cruz. Cuando usted vive penalidades, si usted las está viviendo, el Señor mismo viene y le muestra a usted lo que Él vivió en la cruz por usted. Y nos dice que no hemos soportado hasta la sangre combatiendo contra el pecado en una cruz. Lo que usted y yo vivimos hoy no solamente no es comparable, sino que además es mucho más pequeño que lo que Él ya superó, que aquello sobre lo cual Él triunfó. Él triunfó aún sobre la muerte y peleó sus batallas, esa batalla que hoy le parece que usted no va a poder vencer, esa batalla que hoy a usted le tiene con temor, esa ya la venció. Él ya murió en la cruz por doña Esperanza González, por Cosmito, por Fernando, por Paul. Él ya murió en la cruz por todas aquellas personas que hoy luchan por su vida, de pronto en una terapia intensiva, de pronto desde su casa. Él ya venció aún la muerte, y aquella persona que usted perdió, hoy está en sus brazos disfrutando la eternidad, disfrutando de su amor, de su presencia, de su luz, y está solamente allí, junto al Señor, preparando la morada para cuando todos nosotros seamos recogidos como iglesia y vayamos a disfrutar de su presencia. Véalo hoy con esperanza, y hoy lleno de esperanza, de gracias. Dígale, Señor, gracias, gracias por tu buena voluntad. Gracias porque nunca hubiéramos imaginado, Señor, que la redención viniera por nosotros, para nosotros, a través de tu muerte. Nunca nos imaginamos que el mismo Dios pudiera hacerse hombre, despojarse de todo y venir, como dice la Biblia, como una ovejita al matadero, una ovejita condenada a morir. Tú te hiciste esa ovejita y como oveja entregaste tu vida. Piense hoy en su buen pastor que dio su vida por las ovejas, y dele gracias. Y abrácese a él y dele gracias. Y entienda que si fue capaz de dar su vida por usted, que si fue capaz de vencer la muerte y resucitar y estar hoy vivo, vivo aquí en medio de nosotros, a través de su Santo Espíritu que es Dios con nosotros, ¿cuánto más podrá hacer en esa dificultad, en eso que usted hoy considera imposible? Señor, hoy presentamos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros hogares, nuestras generaciones. Hoy presentamos delante de ti todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, y te damos gracias. Gracias por tu victoria en la cruz por cada uno de nosotros y todo lo que representamos. Gracias porque no te rendiste, porque en medio de todo lo que viviste, tú pudiste decir no más y no lo hiciste. Gracias por no quedarte en ese Getsemaní, donde tú mismo, hablando con el Padre, le decías: mi alma está abatida hasta la muerte, si es posible, pasa de mí esta copa. Gracias por no rendirte allí. Gracias por tomar la copa que el Padre te dio aún siendo tan difícil de tomar. Gracias porque lo hiciste por cada uno de estos mis hermanos y por mí. Hoy te bendecimos y queremos ahondar, queremos entender un poco más. Dígale hoy: Señor, revélame cómo fue esa entrega del buen pastor, cómo fue aquello que tú viviste. Revélalo a mi corazón y permíteme apropiarme de esa sangre y ser vestido hoy con esos vestidos de realeza, del príncipe, de la princesa, heredero del reino de los cielos. Permítenos hoy entender, permítenos hoy saber. Hoy, Espíritu Santo, ven y sopla. Sopla en medio de nosotros, sopla en cada hogar aquí conectado, sopla en cada casa, en cada vida, en cada corazón. Sóplanos tu palabra, ven y revélanos a Cristo, ven y revélanos al buen pastor.
Espíritu Santo, toma mi vida y aquíétala. Aquieta mi espíritu, mis labios, mi mente, mi corazón. Y sírvete tú de mi vida y sé tú quien traiga hoy esta palabra, quien imparta esta palabra. Que no sean mis palabras, que no sea mi sentir, sino que seas tú, Espíritu Santo, tú trayéndonos esta palabra que no necesita interpretación humana, sino que necesita ser revelada por ti. Te bendigo y te doy gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, por estos tus hijos que entienden lo importante que es buscar primeramente tu reino y tu justicia, sabiendo que todo lo demás será añadido. Gracias, Señor. Gracias porque estamos en tus manos y porque en esta mañana nos quedamos contigo en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bendición. Bueno, ya estamos 23 y nos faltan más, ¿no es cierto? Qué bendición. Qué lindo verles, qué lindo verles allí algunos acompañados. Qué lindo, seguimos orando. Ah, pero mira, ella sí está ya, yo creí que era María Conchita, iba a decir María Conchita está abrazando a Conchita, son igualitas. No, no son. Qué lindo verles a todos reunidos en esta mañana y saber que podemos estar aún lejos, cerquita, ¿no es cierto? Mira, ahí está Mirjanita desde Costa Rica y está aquí cerquita, como si estuviera en el Ecuador, soleadita está ella, qué lindo verte. Ahí está mi Bertica desde Tulcán, ahí están mi Conchita y mi Carito desde Puembo, mi Charito está desde donde, desde el sur. ¿Está mi Charito? Sí, ¿no es cierto? No, ¿dónde está? En Conocoto. Ah, está más cerquita, eso está bueno. Ya nos vamos a ver a Conchita, a Charito, a Conchita también. Qué bendición, qué lindo. Mi señora Fanulita está aquí al lado de mi corazón, pero no me la dejan ver, ¿cómo les parece? Mi mamita está desde Colombia, ahí está mi Silvanita, bueno, todas, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso verles. Saber que el Señor nos reúne cada vez que puedan, abran las cámaras para vernos, no saben la alegría que me da a mí verles y saber que están bien, verles su sonrisa, no las puedo abrazar, pero a través de este medio, con todo mi corazón en oración, les abrazo. Ahí está mi Cecilita preciosa, mi Cecibel, ¿cierto? Eso, mi patita soleadita, eso. Abran las cámaras para vernos lindas. Muy bien, muy bien. Bueno, ustedes me dijeron hoy que estudiáramos el Salmo 23, ¿no es cierto? Lo que yo no les conté es que para estudiar el Salmo 23 tenemos que estudiar antes el Salmo 22. Ustedes han oído de muchas maneras el Salmo 23, ¿cierto? ¿Quién me quiere decir qué es el Salmo 23 para ustedes? Cuéntenme qué es el Salmo 23. ¿Quién me dice así como en resumen qué es? Dime, Mirjanita, dime. Una declaración de fe Uh de -huh. nosotros cristianos. Muy bien, muy bien. Es una declaración de fe, ¿no es cierto? Sí. Con 9 huracanes en cola y un frío que este año que está haciendo acá. Hay que tener Ya. quedar por otro lado, no va a venir para acá. Ah, bueno, es una declaración de fe. Declara entonces en medio de eso ese Salmo 23, ¿verdad? Porque es un salmo que, como dice Mirjanita, es por fe. En ese momento David no lo estaba viviendo. David estaba viviendo cualquier cosa menos pastos delicados, aguas de reposo. Acuérdense ustedes que él estaba siendo perseguido por Saúl en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, en plena persecución, él declaraba, por eso todo el Salmo 23 está en futuro. Él no dice, el Señor me pastorea, sino me pastoreará, nada me faltará. O sea, él ve a futuro, ¿no es cierto? Él ve más allá. Ahora, en ese momento, ¿por qué tenía él tal certeza? Sí, yo me podría hoy dedicar aquí a mostrarle lo que usted ya sabe del Salmo 23, pero quiero llevarle un poquito atrás, ¿sí? Quiero mostrarle de dónde salió la confianza de David. Su confianza y la mía hoy vienen de esa obra de la cruz que usted y yo ya conocemos, en la que usted y yo ya creemos y confesamos, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que Jesucristo vino por un nacimiento virginal,
que vivió sin mancha y sin pecado, que entregó su vida en la cruz por usted y por mí y venció la muerte y está vivo porque resucitó, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y tenemos hoy esa certeza y eso nos sostiene. Pero ¿de dónde podía sostenerse el rey David? Vamos a verlo antes. Nosotros vimos la vez pasada que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Da la vida, ¿verdad? Damos la vida. Usted y yo por nuestros hijos damos la vida. ¿Es así o no? ¿Cuánto más nuestro Dios? Entonces, Él dio la vida por usted, por mí. Somos sus hijos. No daría usted la vida, por mucho que quiera, por un siervo. ¿La daría? Sí, es más difícil, ¿no es cierto? Es mucho más difícil. Pero por un hijo sí. Ese hijo es de nuestras entrañas, es nuestra vida. Es tal cual con Papá Dios. Entonces, vamos a ver de dónde salió esa certeza que declaró el rey David en el Salmo 23. Y después, claro, vamos a estudiar el Salmo 23, pero viéndolo más a fondo. Yo le he dicho a usted, yo me podría demorar aquí, darle un tema de 40 minutos, oramos y nos vamos. Pero este es un tiempo de estudio. Hace algún tiempo yo le dije a las señoras, a ver, de ahora en adelante no vamos a ser solo oidores de la palabra, vamos a ser hacedores y vamos a ser discípulos de Cristo y vamos a estudiar. Y por eso usted ve que aquí nos metemos un poquito más a fondo, ¿no es cierto?, en cada tema. Y por eso nos demoramos un poquito más. Entonces vamos a empezar por el Salmo 23. Yo le recomiendo a usted, 22, perdón. Yo le recomiendo a usted que allí en su casita lea juntos como uno solo el 22, el 23 y el 24. Y le voy a explicar por qué estos tres salmos van juntos, porque nos hablan realmente de la misma cosa. Vamos a verlo aquí nosotros hoy en nuestra pantalla. Voy a empezar a compartirles la pantalla. ¿Quién se me salió? Quedó eso como fondo, hijo. Es que tengo aquí a mi sonidista al frente. Muy bien, vamos a verlo otra vez acá. ¿Ya? Listo. Ahora se me desapareció esa cosita, hijo. Ay, ¿qué pasó? Se fue otra vez. A ver, Señor, glorifícate en la tecnología. Que no sé por qué no se queda en ese. Muy bien, ya está funcionando. ¿No es cierto? ¿Ya lo ves todo ya, hijito? Muy bien, perfecto. Vamos a ver entonces nosotros la trilogía de salmos pastorales, ¿sí? Es una trilogía. Es decir, no puede ir el uno sin el otro. Es imposible que vayan así y le voy a contar por qué. Resulta que en el Salmo 22, desde el Salmo 22, nos vamos a detener ahorita un poquitito en él. Nosotros vamos a ver que el Salmo 22 es el que realmente nos habla del buen pastor. ¿Sí? Nosotros siempre hemos conocido el Salmo 23 como el Salmo del buen pastor, pero realmente es el 22. ¿Sí? El soporte de esto está en Juan 10:11. Apúntelo por favor allí para que usted lo lea. Y en Juan 10:11 nos dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Sí? Esto fue algo que él ya hizo, ¿no es cierto? Es decir, que nos está narrando el pasado cuando él dio su vida. Nos está mostrando como símbolo la cruz donde dio su vida por usted y por mí. Y nos lo muestra como el Salvador. Él es el Salvador. Él es el fundamento y Él murió por amor a la humanidad. Grábese esto siempre, fue por amor a usted y por amor a mí. ¿Qué pasa con esto? Y este es un salmo que si usted se da cuenta, obviamente en este momento nada de esto había pasado, ¿cierto? Sino que más de 1000 años antes de la cruz, el Señor ya se lo reveló a David. Es lo interesante de esto. Y entonces en esa revelación, Él descubrió ese lado y nos muestra
lado espiritual y natural de la crucifixión y la comisión que Él nos dio como iglesia. Eso pasa en el Salmo 22. Y si usted logra entender y apropiarse y vivir conforme al Salmo 22, como una revelación también para su vida de lo que ocurrió por usted, por amor a usted, entonces usted va al Salmo 23 y usted realmente puede declarar. El Salmo 23, para aquellos que les gusta realmente, para quienes hemos tomado como forma de vida memorizar la Biblia, lo hemos memorizado de una manera fácil, ¿verdad? Y nos han enseñado a repetirlo y está muy bien, es como rumiar su palabra, siempre lo decimos, ¿verdad? De lo que tenemos en el corazón, de la abundancia de mi corazón habla mi boca. Y si mi boca está llena de la palabra de Dios, es eso lo que voy a estar confesando permanentemente y eso está bien. Pero el Salmo 23 va mucho más allá. No es solamente algo que me lleva a mí a hablar por fe, a declarar las cosas que no son como si ya fuera, como lo hizo David en ese momento, sino que me lleva realmente a recibir la obra terminada de salvación que me dio en el Salmo 22 y a creerla y tomarla para mi vida. Deja de ser solamente una declaración de fe y pasa a ser entonces una verdad. El Salmo 23 me habla del gran pastor de las ovejas. En Hebreos 13:20 me dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Me habla del gran pastor, ¿cierto? El gran pastor que obviamente es el mismo buen pastor que entregó su vida por las ovejas, pero que en este momento ya viene y me aplica ese pacto de sangre eterno, me dio vida eterna. Entonces, el Salmo 23, aunque está en futuro, me narra el presente en el que Él me da todo por amor, me da su amor manifestado en la cruz. ¿Cuál es el símbolo ya del gran pastor? La vara y el cayado, ¿no es cierto? La vara y el cayado que dice allí que me infunden aliento. Esa vara y el cayado sobre el cual se sostenía el buen pastor y que nos ayuda siempre a bien porque nos trae al redil, nos regresa a Él. ¿Qué pasa en este salmo? En este salmo nos muestra la forma en que Él satisface toda nuestra vida, todas nuestras necesidades, todas. ¿Sí? Cuando dice nada me faltará, es que nada en ningún área me faltará. Entonces Él me satisface y su vida se convierte en la manifestación de su amor, pero de un amor que ahora está vivo porque resucitó. Es decir, ya no me quedo solamente viendo el dolor de la cruz, que obviamente fue terrible, ya lo vimos al estudiar las llagas de Cristo, pero ahora en cambio me lo apropio y lo veo desde un Dios vivo. Y empiezo a vivir entonces con la esperanza del Salmo 24. El Salmo 24 en cambio está a futuro, porque nos habla de la vida que Él nos da con su regreso, es decir, me lleva a tener esperanza en su regreso. En Primera de Pedro 5:4 nos habla de Él como el príncipe de los pastores. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ya nos habla como el príncipe de los pastores. Entonces, nos narra ya el futuro. ¿Y cuál es el símbolo entonces? La corona del rey. ¿Cierto? Mi Dios está vivo, sentado en su trono y como rey viene a rescatarnos. Él es soberano y es la esperanza y viene pronto, viene muy, muy pronto. Hay una corona, dice la Biblia, para aquellos que anhelamos su segunda venida, que anhelamos que Él venga por su iglesia. ¿Lo anhela usted? Anhélelo con todo el corazón. Entonces, hoy nos vamos a detener en esa obra de la cruz, ¿no es cierto? Nos vamos a detener entonces en este Salmo 22. Si usted no lo ha estudiado antes, véalo porque es muy lindo. Yo se lo voy a mostrar aquí versículo por versículo. Y vamos a verlo, a contrastarlo con el momento en que eso ya pasó. Yo le repito, esto que escribió David, este es un salmo de David. Recuerde que no todos los salmos fueron escritos por David. Hay incluso un salmo escrito por Moisés. Este sí es un salmo de David. Y en este salmo de David, el Señor le reveló más de 1000 años antes de la cruz lo que iba a pasar. Y lo describe de una manera sobrenatural, como si Él hubiera estado allí.
Y nos muestra además espiritualmente lo que Jesucristo vivía en esa cruz. Quiero llevarle a usted a esta revelación y mostrarle el momento en el que eso se cumplió. En el Salmo 22 empieza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día. ¿Qué pasó, hijo? La anterior, Bernardita, te la voy a mandar, mi reina. ¿Te la mando? Es que, ciérrala. Ahí, mi vida. Ahí, yo igual les voy a mandar la presentación. ¿Listo? Ya, mi reina. Cualquier cosa me dices. Ahora, dice entonces, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ojo, estas fueron las palabras que oímos en la cruz de la boca de Jesucristo, pero aquí está en el Salmo 22, 1000 años antes. Y dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. En Mateo 27:45, el Señor Jesucristo dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Sí? Es decir, mire que empezó, como dice aquí, clamo de día y de noche no hay reposo, ¿verdad? Viene desde el día hasta la noche. Y dice que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Exactamente las mismas palabras que había dicho en el Salmo 22 David. Es una revelación, ¿lo ve usted así? ¿Por qué en este momento el Señor le decía que le había desamparado? Porque aún aquel hombre que más adelante en medio de persecución y guerra declaraba que nada me faltará y que el Señor es mi pastor, lo decía. En este momento el Señor Jesucristo clamaba al Padre porque se sentía separado de él. No porque el Padre realmente lo hubiera abandonado, sino porque en ese momento Jesucristo llevaba sobre él el pecado de la humanidad. Y acuérdese usted que el pecado aparta al hombre de Dios. Dios no podía estar allí porque Dios es santo y Dios no puede habitar en medio del pecado. Habitar en medio del pecado nos contamina. En el Salmo 1 dice, dichoso el hombre que no ha escuchado el consejo de malos, que no ha andado en camino de escarnecedores, ¿qué dice? De angustiadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, que no hemos estado en medio del pecado. El cielo se puso negro por un espacio de 3 horas. Y dice que las tinieblas habían venido. ¿Quién es el príncipe de las tinieblas? El diablo, Satanás. Él estaba en medio de esas tinieblas y él creyó tener la victoria y trajo la oscuridad. Y esa oscuridad empañó todo el horizonte. Parecía que había logrado apagar la luz de Dios y que había logrado matar a la esperanza del mundo. Eso fue lo que Satanás creyó. ¿Sí? Él creyó que en ese momento él había triunfado. No tenía ni idea lo que le venía después. ¿Sí? Sigue diciéndonos el Salmo 22 aquí. En el versículo 6 dice, mas yo soy gusano. Tenga un poquito presente esta palabra gusano que ya me voy a detener allí. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Creo que me salté una diapositiva, solo déjenme verificar. Estoy bien. Dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y el cumplimiento de esto en Mateo 27:39 dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esa manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Cree usted que pudo hacerlo? Claro que pudo hacerlo, pero por usted y por mí se sostuvo. Allí lo sostuvo el amor, no los clavos.
Él sabía que esto nos iba a traer salvación a usted y a mí. Por eso no es justo que no vivamos como salvos. No es justo que no vivamos como aquellos que han heredado el reino de los cielos y que sigamos viviendo mendigando amor o llenos de temor. Mire lo que seguían diciendo de él. Decía, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Imagínense usted cómo dudaba. ¿Y todo esto venía de la boca de quién? ¿De los sacerdotes? No. Era el mismo Satanás, el mismo que de pronto a usted lo acusa y que le dice cosas y que lo culpa. Y se hace, obviamente, él toma a la gente que se deja usar. Dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Se le parecen a usted los dos panoramas? Lo que en ese momento sentía David en esa intimidad con Dios. Recuerde que era el hombre conforme al corazón de Dios porque tenía profunda intimidad con él. Hablan de una manera muy parecida y los dos sienten el escarnio y cómo menean la cabeza y cómo se burlan de ellos. Le dije que me iba a detener en la palabra gusano porque esta palabra gusano no está allí porque sí. Resulta que el gusano, que en hebreo es tolat, significa gusano carmesí. De este gusano carmesí le llamaban así porque aplastaban su larva, aplastaban la larva de este gusanito y con esa sangre hacían una pintura color carmesí y con ella teñían la ropa de la realeza. ¿Sí? En ese momento el rey David se sentía como ese gusano que había dado su sangre para su ropa real. Literalmente Jesucristo fue molido, usted y por mí. Y esa sangre, con esa sangre, Él ha teñido nuestras ropas reales en el manto de su justicia y de salvación. Él fue aplastado para que usted y yo podamos ser reyes y sacerdotes en su reino. Con esto Él nos quitó los harapos sucios que usted y yo teníamos de maldad y pecado. Con esos harapos nacimos en una naturaleza pecaminosa. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Sí estamos bien? Háganme caritas. Sí, vamos bien, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a ver la siguiente que nos dice. En el versículo 9 de este mismo Salmo 22 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Aquí obviamente David estaba describiendo ese nacimiento virginal, puro, libre del pecado de la naturaleza humana. Jesucristo no fue engendrado por la descendencia pecaminosa de Adán. Usted y yo sí. Él vino engendrado por el Espíritu Santo, ¿lo recuerda? En una mujer apartada, pero no tenía ese ADN, esa descendencia de Adán. A eso se refería aquí. Por eso dice, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Usted y yo también fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Solo que Él nació sin mancha. Usted y yo fuimos libres de mancha por esa sangre preciosa que, como le acabo de decir, nos quitó los harapos y nos puso vestidura real en nuestro nuevo nacimiento. Ahora, en el 11 dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abriendo sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Esto fue lo mismo que Jesucristo sintió en la cruz. Cuando Judas lo había traicionado, los discípulos lo habían negado, solo uno estaba a los pies de la cruz, ¿recuerda? Aquel que se encontró de tal manera con Jesús que era él mismo hablaba de él como el discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan. Dice, y ahora el Padre se había alejado por el pecado. Él tenía sobre él no el pecado propio, no hubo pecado propio, ¿se acuerda? Él vivió sin pecado y sin mancha, pero llevaba su pecado y el mío, el pecado de toda la humanidad. Cuando el diablo lo vio en orfandad, cuando lo vio sin su padre al lado, entonces vino y empezó a atormentarlo. A eso se refiere con todos estos toros, con todo lo que el mismo Señor le revelaba a David acerca de esa parte espiritual.
Acuérdese que hay un mundo espiritual que usted y yo no podemos negar. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad, dice Efesios 6. Contra eso luchaba él en ese momento. Todos aquellos que se cayeron junto a Satanás, porque no se cayó solo, le estaban atormentando. Pero fíjese que aquí recién le cercaban, ¿verdad? Abrían la boca. Estaban como león rugiente buscando devorarlo. Así están siempre alrededor suyo y mío, como león rugiente buscando a quien devorar. Usted y yo no podemos en ningún momento quedarnos sin nuestra identidad de hijos. Si nos ve huérfanos, va a empezar a atormentarnos. Lo hizo con Jesucristo, va a hacerlo con usted y conmigo. Más adelante, este mismo Salmo 22, en el versículo 14, dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se dislocaron. Vea que no dice se quebraron, se rompieron, no, se dislocaron. En otra versión dice se descoyuntaron. ¿Por qué? ¿Se acuerda que había una profecía? Mírela, aquí está. Esa profecía estaba en los mismos salmos cuando dice, Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos es quebrantado, ninguno era quebrado. Y en Juan 19:36 nos habla del cumplimiento de esto cuando dice, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo, ¿verdad? No será quebrado hueso suyo. Cuando a él lo crucificaron en el piso, después pararon esa cruz y claro, al soltarla, todos sus huesos se desencajaron. No más dice el actor, que no sé si usted ha visto el testimonio de Jim Caviezel, que es el actor de La Pasión de Cristo. Él narra y dice que no más cargando esa cruz, que me imagino que no era tan pesada como la real, cargándola hasta el Gólgota, su hombro izquierdo se dislocó. Cuando usted vuelva a ver La Pasión de Cristo, le recomiendo que antes vea el testimonio de Jim Caviezel, que dice que no por cualquier cosa sus mismas iniciales eran como las de Jesucristo, Jim Caviezel, Jesús Cristo, ¿verdad? Y dice que todo lo que él vivió hacia ese Calvario fue impresionante. Él dice que cuando subía oía la voz del diablo, le decía, estás perdido por haberte metido en esto, estás perdido. O sea, ¿cómo lo representas? ¿Cómo lo muestras de manera tan real? Y cuando lo crucificaron literalmente, su hombro se dislocó, su hombro izquierdo. Y luego el rayo que se ve en la película literalmente cayó, tanto que él después tuvo una cirugía a corazón abierto. O sea, prácticamente murió solo por representarlo. Imagínese lo que vivió Jesucristo en este momento. Lo que él pasó en este momento, usted y yo no nos lo alcanzamos a imaginar. Pero ninguno de sus huesos fue quebrado. Acuérdese que vimos que cuando era ya cerca la Pascua, lo que hacían era quebrar las piernas de los que estaban crucificados para que el peso de su cuerpo ya no tuviera soporte y todos sus órganos entonces colapsaran. Pero cuando llegaron a quebrar las piernas de Jesús, él ya estaba muerto. Y entonces solamente atravesaron con una lanza a su costado, pero no quebraron sus piernas. Sigue diciendo el Salmo 22:14, dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Él estaba muriendo, ¿verdad? Y en ese momento, recuerde usted la imagen cuando aquel guardia le puso un paño con vinagre en su boca. Ese vinagre no era como el nuestro, que no es fácil de tomar, sino que era como un mosto ácido que tomaban los mismos guardias. ¿Con qué intención se la dieron? Sí, no sabemos realmente. Yo no sé si fue para reanimarlo, porque obviamente él estaba muriendo mucho más rápido que los otros dos. O tal vez querían acelerar su muerte, porque hay una creencia en la que dice que la muerte de un crucificado se aceleraba al darle de beber. O tal vez fue para burlarse de él. O sea, no sabemos cuál fue la razón, pero la que fuera, era no en un acto de realmente de humanidad, un acto de bondad, sino más bien en un acto humillante y ofensivo. Pero todo esto se cumplió, dice en Juan 19:28, dice después de esto,
Sabiendo que Jesús, que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Qué escritura se cumplió? Lo que decía en el Salmo 22, y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Por qué se pega la lengua al paladar? Porque tengo sed, ¿cierto? Se seca la boca, ¿cierto? Así que mientras pasamos a la próxima diapositiva, yo tomo agua porque también tengo sed. ¿Mm? Muy bien, sigue diciéndonos entonces. Y aquí le pido que vaya viendo usted cómo se va cumpliendo toda la escritura. En el versículo 16 del Salmo 22 dice, como perros de presa me han rodeado, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Los que estaban a los pies de la cruz solamente dice que estaba María, la madre de Jesús, María, la madre de José, y Salomé, la madre de Juan y Jacobo, de los hijos del trueno, y obviamente estaba Juan, ¿no es cierto? Solo ellos estaban realmente acompañándole, y claro, estaba María Magdalena, pero los demás estaban simplemente como de algún tipo por un morbo, ¿no es cierto? Viendo cómo crucificaban y mataban a aquel a quien ellos mismos en un momento habían proclamado rey, y de pronto ellos pedían que muriera crucificado. Y dice aquí, mire cómo se lo mostró. Dice, se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. En Juan 19:23 vemos el cumplimiento de esto. Dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Otra vez, dice, ahí mismo, dice, esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. ¿Está usted viendo que la Biblia es una solita? La Biblia nunca se contradice. Jesucristo vino, él mismo dijo, no a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y todo se cumplió en él. ¿Está viendo usted allí y cómo se lo reveló de manera tan exacta a David? ¿Sí? Si usted ve la exactitud con la que él recibía revelación del Señor, cuando usted vuelva a afirmar sobre su vida el Salmo 23, va a saber que venía de un hombre que conocía profundamente, íntimamente a Dios. Y que si decía que Él es su pastor y que nada le faltará, es porque conocía profundamente a su proveedor, ¿verdad? Ya no va a ser igual cuando usted vuelva a leer ese Salmo 23, simplemente como una declaración de fe, sino ahora como una revelación profunda del Espíritu. En el versículo 12 decía, muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran a su presa. Hasta aquí lo estaban rodeando, ¿verdad? Solo lo merodeaban. Pero en el 19 ya dice, pero tú, Señor, no te alejes, fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. O sea, ya estaban los perros sobre él. Rescátame de la boca de los leones. O sea, que aquí ya no solamente rugían, ni abrían sus fauces como decía aquí. Aquí ya estaba él en la boca de ellos. Sálvame de los cuernos de los toros. Ya no solamente los cercaban, ya estaban con sus cuernos encima. Esto nos habla de la guerra que él peleó en el infierno durante los 3 días que estuvo muerto. Recuerde usted que Jesucristo murió en la cruz y bajó al infierno, peleó nuestras batallas, le quitó la llave al diablo, le quitó la llave que Adán le había entregado sobre la creación y nos dio victoria sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre todo aquello que usted y yo hoy creemos que todavía debemos vivir por ser humanos. No, ya tenemos victoria sobre esto. Aquí él ya había muerto y estaba peleando con ellos en el infierno. Aquí ya no solo rugen y bufan, sino que lo tienen en sus manos. ¿Y qué le dice él? Dice, tú me has respondido.
¿sí? Después dice, tú me has respondido. Mira lo que dice en Mateo 16:21. Dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto fue el anuncio que él les hizo de este momento. Él les decía, voy a estar 3 días muerto. Al tercer día voy a resucitar. Y aquí está el cumplimiento. Dicen en 1 Corintios 15:14, dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Al tercer día el Espíritu Santo vino y lo resucitó de los muertos. ¿Qué hizo él en el infierno? Por Dios, aprópiese de esta victoria. Él aplastó la cabeza del enemigo y los desechó tal como él lo había anunciado en Génesis. Él venció aún la muerte a la que nos habían sometido con el pecado, es decir, la muerte espiritual. Cuando usted y yo nacimos físicamente, estábamos muertos espiritualmente y solo volvimos a nacer, llegamos a la vida cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y por el espíritu de adopción clamamos Abba Padre, Papito Dios. Es decir, que nacimos como hijos. Sí, es claro para usted. Y además como hijos victoriosos, porque una vez que usted viene y recibe a Cristo, se cubre con su sangre y entonces esa sangre lo libra a usted de la muerte y viene a darle naturaleza de hijo, coheredero con Cristo, hijo heredero libre. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Vamos muy bien hasta allí? En el 22, ya desde el 22 hasta el 31, usted puede leerlo en su casita con muchísima calma y empezar a proclamar. Un hombre que en un momento decía, me has abandonado, me cercan toros, leones, me siento perseguido, soy como gusano. De pronto venía y levantaba un canto de victoria. Aquí, a partir de este momento, ya Jesucristo resucitado es quien le revela a David lo que viene a continuación, ¿cierto? Dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Empieza haciéndolo a quienes, a su prójimo, a su próximo, a los más cercanos. Y ojo que aquí le voy a mostrar la misión que nos dejó a nosotros. A partir de aquí habla de usted y de mí como una comisión clarísima. Primero, proclamar su nombre a nuestros hermanos, aquel próximo, aquel prójimo con el que usted hoy está en cuarentena. Primero a ellos, primero a su familia. Ninguno de ellos se puede perder. Dice, y luego en medio de la congregación te alabaré. ¿A qué me llama? Primero a congregarme, a vivir en congregación. Ustedes y yo nos estamos congregando. Hay cosas que aquí se están hablando que a usted le confrontan. Ese es el llamado de la congregación. La congregación vigila, cuida unos de los otros. Estamos llevando nuestros motivos de oración. Estamos haciendo de nuestros hermanos nuestra oración también, ¿verdad? Y dice, alaben al Señor los que le temen. ¿Quiénes le temen? Ustedes y yo como congregación. Le insisto en que este temor no es de miedo. Este temor es de respeto reverente. Es de simplemente respeto a Dios de tal manera que no peco, porque le amo y sé que Él me está viendo permanentemente. Dice, honrenlo. ¿Qué es honrar? Honrar es representar dignamente a alguien. Sí, es respetar, es obviamente portarse bien, ¿verdad? Obedecer, pero honrar tiene mucho que ver cuando usted respeta y usted obedece, usted tiene una vida recta y vive como Él, sin pecado y sin mancha, y entonces lo representa bien. ¿Usted ha oído lo crueles que son con los cristianos? Y si una persona cualquiera falla, pues es que es humano. Pero si un cristiano cae, vea, pero cristiano. Si un niño de pronto es travieso, dicen, ay, es que son niños. Pero si los hijos de los cristianos son traviesos, dice, vea, es que no sabe educar ni a sus propios hijos.
¿Verdad que es así? O sea, siempre estamos con los ojos sobre nosotros. Honrar a nuestro Padre es representarlo y eso implica que usted y yo encarnemos a Cristo, lo conozcamos para encarnarlo y vivamos como Él. ¿A quién le habla? A los descendientes de Jacob, a usted y a mí. Recuerde usted que Abraham, el padre de todas las familias de la tierra, el padre de la fe, el padre de las naciones, tuvo a Isaac e Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. Nosotros descendemos entonces de allí, somos descendientes de Jacob. Dice, venérenlo. ¿Quiénes? Descendientes de Israel. ¿Se acuerda que a Jacob le cambió el nombre y le puso Israel? Está hablando de lo mismo, está hablando de usted y de mí. ¿Por qué? Dice, porque él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No se refiere aquí solamente a pobreza económica, ese es un resultado de la pobreza espiritual, de la pobreza del alma, de la ausencia de Dios de nuestra vida, del poner nuestros ojos en ídolos, ¿verdad? Es simplemente el pobre de espíritu, el pobre de alma, que como consecuencia va a ser pobre también económicamente. Ojo, no es pobre económicamente el que no tiene plata, es pobre económicamente aquel que tiene como Dios al dinero, porque en cualquier momento le va a fallar. Hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es plata, ¿sí? No tiene nada más. Y eso es pobreza. ¿Qué es prosperidad? Prosperidad es, le repito, como siempre le digo, todo aquello que usted y yo tenemos que no se compra con dinero. Eso es prosperidad. ¿Qué dice? Él no tiene en poco el sufrimiento del pobre. Su sufrimiento para él es su sufrimiento. Y él lo está llevando. Él tiene sobre usted sus ojos. Dice, no esconde de él su rostro. Él nos ve de día y de noche. Dice, sino que lo escucha cuando a él clama. Vamos a ver más adelante también la historia del hijo pródigo. Y vamos a ver cómo siempre estudiamos al hijo que se fue, pero el hijo que se quedó reclamaba. Y el padre le decía, todo lo mío es tuyo. Usted y yo estamos dentro de la casa de nuestro padre y decimos, el Señor no nos da. Si no nos da es porque no hemos clamado. ¿Qué es clamor? Clamor es una oración que se escucha, una oración que persiste, una oración a gritos. ¿Sí? Clamo, ¿sí? Clamo. Dice que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo clama por nosotros con gemidos indecibles. Imagínense el gemido indecible del Espíritu Santo. Él clama, ¿verdad? Se escucha en el cielo su clamor. ¿Está usted clamando? ¿Realmente clama? ¿O son sus oraciones simplemente oraciones muy vanas? La intimidad con Dios llevó a David a este tipo de revelaciones, a poder ver más allá, a poder conocer lo íntimo de su Señor. La intimidad con Dios nos lleva a nosotros a esta seguridad, a saber en manos de quién estamos y a clamar con todo nuestro corazón. Mire cómo después lo dice. Primero nos mandó a proclamarlo entre nuestros hermanos. En el versículo 25 ya dice, tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Aquí ya es a la asamblea, aquí ya es al público. Dice, ante los que te temen, cumpliré mis promesas. ¿Sí? ¿Será que David podía cumplir promesas? No, era el buen pastor quien hablaba, ¿verdad? Cumpliré mis promesas, las promesas que están en la Biblia. Acuérdense que los hijos de Dios no tenemos problemas, tenemos promesas. Y no podemos quedarnos en el problema. Tenemos que irnos y vivir según la promesa. Usted es hijo de la promesa. Usted es parte de esa descendencia que Abraham no podía tener y que el Señor de manera milagrosa le dio a través de Isaac. Usted y yo somos hijos de la promesa y usted y yo tenemos muchas promesas por cumplir en la Biblia. Cuando usted va a la Biblia y usted se alimenta de esa verdad, la realidad queda en poco. Cuando usted se alimenta de la verdad, cuando el Señor es su verdad, usted va a poder en medio de persecución y muerte, como David en el Salmo 23, decir, el Señor es mi pastor. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No importa lo que usted está viviendo, usted sabe en manos de quién está. ¿Cuándo? Cuando usted le teme
y sabe que Él va a cumplir sus promesas y que sus promesas en Él son sí y amén. Mire las promesas, dice, comerán los pobres y se saciarán. ¿Sabe quién es aquel que adorna su mesa y llena su alacena? Es el Señor. Dice, alabarán al Señor quienes lo buscan. Ojo aquí, son quienes lo buscan, solo quienes lo buscan. Dice que su corazón viva para siempre. Nos hizo un llamado a qué? A buscarlo, estar delante de Él. Dice que David iba de día y de noche, se presentaba delante de Él, no por cumplir, no para pedir, sino porque le gustaba, se deleitaba estando en presencia de su Señor. En este versículo 26 nos deja ver que nosotros no podemos salvarnos solos. No es por obras, ¿no es cierto? Es por su Santo Espíritu que se sentó a la mesa y estando en la mesa nos invitó a sentarnos con Él. O sea, nosotros vamos allí a comer y a saciarnos, no por nuestras obras, no porque somos buenos o lo hacemos bien, sino porque Él nos invita. Es por pura gracia. Pero ¿qué nos pone allí? Implica que usted y yo rindamos el corazón. No solamente de palabra, sino que nuestro corazón esté rendido a tal punto que usted y yo vivamos como Él. Ahí es cuando nuestro corazón vive para siempre. O sea, que nuestro corazón se pase a la eternidad. Usted y yo ya no vivimos de acuerdo a lo natural, sino a lo sobrenatural de Dios. Y entonces ahí es donde dice que su corazón viva para siempre, es decir, que usted y yo tengamos vida eterna. Si usted y yo confesamos con nuestro corazón que Jesús es el Señor, entonces nacemos ¿de dónde? Del Espíritu de Dios. En el 27 dice, se acordarán del Señor y se volverán a Él. Todos los confines de la tierra ante Él se postrarán todas las familias de las naciones. ¿Qué dice? Que es el quien cambia el corazón humano. ¿De quiénes? De todas las naciones de la tierra. Aquí se cumple lo que nos dice en Mateo 24:14. Dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es una de las señales del fin, ¿cierto? Donde dice que todas las naciones de la tierra, todos los hombres de la tierra, hasta la última etnia, va a recibir el mensaje de salvación. Y entonces vendrá el fin. Usted sabe que todavía aún en el Ecuador hay muchísimas etnias no contactadas que no han oído el mensaje de Jesucristo. ¿Está usted orando por esas etnias? ¿Está usted haciendo algo por llegar, aunque sea en oración, a ellos? Para que entonces esto se cumpla y el Señor venga. Vamos a analizar un poquito acerca de las etnias no contactadas. Yo le invito a que allí donde usted está, en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, estudiemos, métase y vea cuántas etnias no contactadas existen aún. Y empecemos a hacerlas nuestro motivo de oración. Porque hasta que el mensaje de salvación no llegue a la última persona, Jesucristo no puede venir. Entonces estamos retrasando la venida si no reconocemos que Él debe ser predicado en todas las naciones de la tierra. Mire, desde allí lo decía. Se postrarán todas las familias de las naciones. ¿Por qué? Porque del Señor es el reino, Él gobierna sobre las naciones. Es decir, porque suyo es el reino y Él gobierna sobre las naciones, o sea, nos anuncia lo que ha de venir, como en Apocalipsis 20, cuando dice que cada uno dará cuenta de su vida. Cada uno se va a presentar al Señor y va a dar cuenta de su vida. Y quienes le aceptamos aquí, vamos a ir a vida eterna. Pero quienes no le aceptan, entonces simplemente no tendrán salvación y para ellos va a ser muy tarde. Y así lo dice en el 29, dice, festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. ¿Quiénes son los ricos de la tierra? Usted y yo. Usted y yo somos ricos. Usted y yo tenemos la riqueza del reino de los cielos. No está hablando de plata. Eso es vano. Eso es un engaño. Los ricos de la tierra somos usted y yo que tenemos al Rey de Reyes habitando en nuestro corazón, al Rey de Reyes capaz de derramar su sangre por usted y por mí.
Y miren lo que dice, ante él se postrarán todos los que bajan al polvo, o sea, aquellos que no le recibieron, los que no puedan conservar su vida. ¿Sí ve esto? ¿Sí? Cuando habla, aquí habla de los ricos de la tierra, de aquellos que usted y yo vemos como ricos. ¿Sí? Pero insisto, los ricos somos usted y yo. Realmente somos prósperos en él. Dice la Biblia que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Justamente porque no le reconocen, porque no le aceptan, porque se dejan llevar por lo vano que esa capa material les muestra. Entran en un materialismo que les impide ver a Dios. ¿Sí? A eso se refiere. Y entonces dice que aún aquellos que por poner los ojos en su riqueza no aceptaron al Señor, no se postraron ante Él, ahora lo harán. Pero dice que será demasiado tarde para ellos. Ya no podrán salvarse, porque en el momento de ver y decir, Dios mío, si existía, si era real, si había un Mesías, no te aceptamos, ya no habrá nada que hacer. En ese momento ya se habrán perdido. El que no se convierte aquí no tiene otra oportunidad. Si usted no le comparte a todos, predicad a tiempo y a destiempo, dice la palabra. Si usted no le comparte a tiempo y a destiempo a todo el que se le cruza por el camino, usted le está negando la oportunidad de aceptarlo aquí. Y puede que esa persona después ya no pueda conservar su vida. Dice que nosotros debemos ir. El mandato es ir a las naciones y predicar el evangelio. El evangelio completo no es solamente contarle que Dios le ama, sino llevarle a vivir su amor, porque dice, y hagan discípulos. O sea, no solamente vaya y cuente que le amo, sino llévelo a disfrutar de mi amor, es decir, llévelo a ser hijo. Cuando usted lleva a todos a ser hijos, a tiempo y a destiempo, usted está sembrando en el cielo, pero va usted a encontrarse con algunos que no le van a aceptar. Cuando yo le compartí a mi padre es un filósofo, un hombre muy inteligente, pero que obviamente desde esa vana inteligencia humana no acepta a Dios. Mi padre, cuando yo le fui a compartir de Cristo, me dijo, a ver, si tu Dios es tan grande, ¿por qué no puede hacer una piedra que ni él mismo pueda levantar? Y empezó a llevarme a razonar, ¿no? Yo le decía, es que si puede hacer la piedra, me decía, entonces no la puede levantar, tu Dios no es omnipotente. Entonces, pero sí la va a poder levantar, ¿ves? No es omnipotente. Es decir, esos son los cuestionamientos de aquel que no quiere aceptar a Jesucristo. Yo oro por mi padre, oro y lloro delante del altar del Señor todos los días por mi padre. Pero si mi padre definitivamente no decide, porque es que es una decisión personal, no decide aceptar a Cristo, ¿qué me manda la Biblia? Me dice, sacude el polvo de tus pies. ¿Usted ha oído eso? ¿Lo ha leído? Dice, sacude el polvo de tus pies y se sabrá que hubo profeta en esa tierra. ¿Qué hace el Señor? Cuando yo creo y sigo confesando con mi corazón que mi Padre va a aceptar a Jesucristo porque Él se le va a presentar en amor, lo creo. Pero si llega ante el Señor sin aceptarlo y le dice, no, a mí nadie me habló de Dios nunca. Entonces el Señor, que en ese momento recogió el polvo de mis pies, le va a mostrar y le va a decir, aquí está el polvo de los pies de Lina, que sí le llevó el mensaje de salvación. Y usted no lo aceptó, así que lo siento, usted no puede conservar su vida. ¿Imagina lo difícil de esto? Pero es su misión y la mía, el ir y predicar, escuchen o no escuchen. Esa es su misión. La gran comisión dice ir a todas las naciones de la tierra. Dice, y enséñales todo lo que te he dicho. Vayan y hagan discípulos en mi nombre. Y después dice, y bautícelos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Bautícelo. Cuando se bautiza a alguien que ya se convirtió y está dispuesto a renunciar al viejo hombre. El viejo hombre queda bajo las aguas y sale el nuevo hombre. El nuevo hombre que está dispuesto a encarnar a Cristo. Por eso el bautizo es algo personal y es una decisión seria, porque usted y yo tomamos ese compromiso de santidad.
Cuando usted y yo ya hablemos a todas las etnias, a todas toditas, entonces ya viene Jesucristo sobre nosotros y viene esta promesa maravillosa. Dice en el 30, dice, la posteridad les servirá. El Señor, del Señor se hablará a las generaciones futuras. Ojo, no es solamente aquí y a los que estemos antes de Jesucristo. Dice que después del milenio también vendrá y le dará oportunidad a otros. ¿Sí? Otros muchos se convertirán. O sea que son futuras. Aquí estamos hablando de futuro a un pueblo que aún no ha nacido, dice aquí, se le dirá que Dios hizo justicia. Usted y yo somos esa generación que ya más de 3000 años después estamos oyendo esta palabra, ya se nos está predicando. Pero también será a muchas otras generaciones. Cuando yo le predico a usted y usted da fruto en sus hijos, usted está predicando aún a sus nietos. Ahorita estamos haciendo nosotros un énfasis bien especial en los niños, nos interesan nuestros niños. ¿Por qué? Porque son esas generaciones que necesitamos ganar, generaciones que crezcan conscientes del amor de Dios y se multipliquen como hijos, hijos que tengan hijos, ¿sí? A ellos les tenemos que ir y hablar y proclamar su santo nombre, ¿sí? ¿Estamos bien hasta allí? ¿Quién me quiere contar? Parece este Salmo 22. ¿Lo había visto usted así? ¿Lo había estudiado así? ¿Sí? ¿No? ¿Quién me quiere contar? A ver, cuénteme a alguien qué le dijo hoy el Señor. ¿Quién me cuenta? Mi hijo me trajo chocolate. Cuéntenme, cuéntenme. Les voy a invitar a la reunión de niños para que vean cómo los niños más bien se pelean por la palabra. A ver, ¿quién me quiere contar? Así, súper voluntariamente. ¿Qué le dijo el Señor? Mirjanita, dime. En mi caso, como maestra de niños soy, de Te niños y oigo muy niñas, lejos, te oigo bien lejos. Acércate ah, un poquitico. estamos un poquito lejos. Sí, sí. Es que como buena maestra de niños y niñas, yo siempre, lo que pasa es que da pena también, ¿verdad? Eh, nunca en el tiempo que tengo de estar aprendiendo a ser hija, este, nunca había visto este salmo. Además, yo creo que, no sé si yo lo había leído en un momento, porque tal cual, aquí en Costa Rica, en un canal, uno de los canales nacionales más fuertes, este, todos los días, como 3 veces al día, pasan el salmo. Entonces, desde que uno es chiquitito, chiquitita, uno se lo sabe de inicio a fin, ¿verdad? Como que en canción, que se aprende los números cantados, 1, 2, 3, 4, 5, y vuelve, no quiero ofender con eso, ¿verdad? Pero se vuelven vanas repeticiones porque en realidad una no interioriza lo que en realidad significa. No fue sino hasta que un día pasé por una situación complicada siendo adolescente, por error fui por una calle que de hecho iba para algo de los jóvenes y por error tomé por una calle que no debí tomar, o sea, yo no conocía el lugar. Y cuando comencé a ver que la gente se me quedaba viendo extraño y como que la cosa estaba muy oscura y ya yo decía, si me devuelvo es lo mismo, ¿verdad? O sea, lo que me falta para terminarla, devolverme es lo mismo, solo se vino a mi mente ese salmo. Y estoy segura que fue el Espíritu Santo que lo puso en mi corazón porque yo realmente necesitaba la cobertura del Señor. Cuando yo llegué, por último, donde yo tenía que llegar y les conté a los chiquillos del grupo de jóvenes, recuerdo que ellos se reían de mí, pero solo yo sabía lo que había pasado. Cuando después me enteré por dónde fue que pasó, que el que entra ahí no sale, que el que entra ahí que o te asesinan o te roban o te esto, te lo otro, ¿verdad? Yo estoy completamente segura que el Señor me protegió porque hubo alguien que me vio entrar ahí y me dijo, si hubieras entrado sola, no salías. ¿Te imaginas? Si hubieras entrado sola, no salías. Era una chiquilla de 16 años.
y yo creía que yo iba sola. Entonces ahora para mí este estudio, esto que nos estás enseñando es impresionante porque me remonta a esa chica de 16 años que confió por temor y que hoy está aquí, un tiempo después, casi 30 años después, aprendiendo que él sí estaba ahí, que siempre estaba ahí, que en realidad sí confirma la Biblia en todas sus partes. Muchas gracias. Ujú. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Mira, mira qué hermoso el saber eso. O sea, Él es real para mí. No estoy sola. Sí, Él es real para mí. Cuando David lo confesaba, y claro, en la siguiente semana vamos a seguir con el Salmo 23. Ahí sí vamos a entrar al Salmo 23 ya entendiendo esto. Sí, cuando él lo confesaba es porque para él era una realidad total. Él vivía. Aquí está el punto, aún de lo que estudiamos en las plagas. ¿Se acuerdan la plaga del granizo cuando vimos que la palabra de Dios sin el Espíritu Santo, la palabra de Dios hecha solo conocimiento y no vivencia, se nos convierte en dureza? ¿Sí lo recuerda? Entonces tenemos que vivirlo. David sin duda lo vivía. Eso es, tiene que hacerse real para mí. Mi Conchita linda me iba a decir algo. Dígame, mi vida. Niñita querida, buenos días con todos. Para mí, todos los miércoles lo espero con mucho anhelo, porque sé que esto a mí me enriquece, me fortalece, me anima y me confirma lo que ahora en el Salmo 22 me confirma, que Él es real, que Él es auténtico. Lo he visto en mi vida, lo estoy viendo todos los días. El no tener temor a nada, porque sabemos que estamos con Él. Entonces me anima y me motiva a seguir proclamando, alabándole, honrándole, bendiciéndole, clamándole a Él, ¿no? Clamando al Espíritu Santo. Eso me anima a hacer a tenerle todo el día, permanentemente, ¿no? Clamándole, agradeciéndole de que esté en mi vida, en la vida de mi familia, y tratando de, y pidiéndole, clamándole de que esté en el corazón de mis hijos, de mis nietos, de mi generación, ¿no? Entonces, Dinita, esto me enriquece totalmente, me fortalece, me hace crecer cada día. Este Salmo 22 que no le había analizado, porque por ejemplo el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, invitados pastos me pastoreará. Eso es lindo porque nos da confianza, pero al analizarle así, sabemos que tenemos que estar con Él, tenemos que clamarle todo el tiempo, tenemos que estar en el camino de Él. Si le amamos, debemos alejarnos del pecado, porque no es porque Él ahora entiendo que no es porque Él si peco me aleja, me rechaza, no. Ahora sé que si peco es porque le amo, si no peco es porque le amo. Si peco es porque le he rechazado a Él. Entonces es diferente esa óptica, ¿no? De ver que no peco por miedo, no peco por amor a Él, por gratitud a Él. Entonces eso me ha quedado a mí maravillosamente, Linita. Dios te bendiga y te cuide. Amén, amén, hermosa. Y qué lindo, ¿no? Miren qué linda esa confianza, es saber entender que si es mi pastor, literalmente dio la vida por las ovejas. O sea, que la Biblia no dice que el buen pastor da la vida por las ovejas por decir algo, sino porque lo hizo, ¿sí? Porque es una verdad en mi vida. Y cuando Jesucristo vino y entregó su vida y no la escatimó y pasó por todo eso por usted y por mí, lo hizo simplemente por amor, porque somos hijos, ¿sí? Entonces, como hijo, yo me apropio, yo vivo como tal. Tenemos que vivir como hijos, definitivamente, hijos que se apropian de esta sangre, que esa sangre vino además para teñir nuestras vestiduras. ¿Se imagina qué lindo eso? Él nos ha puesto vestiduras reales. ¿Cómo nos vestimos usted y yo? ¿Mm? Yo quiero escuchar a Amparito. Yo no sé ustedes, pero yo quiero escuchar a Amparito. Y a mi Cecilita también. A ver, cuéntenme, cuéntenme. Qué lindo esto nos ha ayudado a entender, ¿no? El Salmo 23. Y esto creo yo que esta fue la experiencia de David, esta fue la experiencia del Señor y esta es la experiencia de un cristiano. Realmente creo que todos estamos pasando en estos tiempos,
todo esto. Y es la certeza que el Señor estará con nosotros y Jehová es mi pastor, Él nunca nos abandonará. Y este salmo pues nos ha llevado a colación todas las cosas, inclusive todo lo que ha pasado en la crucifixión, antes de la muerte, después de la muerte, y cómo es un Padre tan amoroso que dio la vida por nosotros, y a veces de eso nosotros nos olvidamos, inclusive cuando estamos en tribulación y en angustia. No nos apoderamos de sus promesas y a veces la fe está así titubeando. Entonces, esto nos está enseñando, Linita, gracias a su corazón. Usted está alineada a ese ejército de nuestro Señor, confrontando la palabra en nuestra vida y recordándonos lo que Él es para nosotros. Gracias, Linita, que Dios me la bendiga. Amén, hermosas, con todo el amor. Para mí es un privilegio. Mi Cecilita linda me iba a decir algo. Linita, para mí el Salmo 22 es una revelación del amor de Dios para nosotros. En el Salmo 22, en el versículo 10, me encantó porque dice, todavía no había nacido yo, Cecibel, cuando tú ya me cuidabas, aún estaba yo dentro de mi madre cuando tú ya eras mi Dios. Y en realidad usted dijo algo muy importante, Linita, que nosotros como hijos de Dios no tenemos problemas, sino tenemos promesas. Y muchas veces también sí nos olvidamos de compartir el evangelio con la persona que está al lado de uno, inclusive con la familia. Así es. Y realmente eso, este estudio que usted nos ha dado, realmente ha hablado mucho a mi corazón, Linita. Yo la bendigo, yo la quiero muchísimo. Yo la quiero Gracias más. por todo su corazón. Gracias. Linda. Yo la quiero más, yo les quiero mucho más. Y créanme que después de entender esto, y le pido que intencionalmente usted esta semana lea estos 3 salmos, ¿sí? Léalos ya desde esta óptica, desde la óptica revelacional de Jesucristo, a ese hombre conforme al corazón suyo, y a usted como una hija suya, como un hijo suyo, ¿sí? Lea estos 3 salmos. La siguiente semana vamos a estudiar el Salmo 23, pero ya desde otra óptica, desde la óptica de la revelación. O sea, ya no van a ser solamente palabras que nos vamos a aprender, ¿sí? Sino que vamos realmente a analizar versículo por versículo. Otra vez, tiene solo 6 versículos, ¿no? ¿Sí? Solamente 6 versículos tiene el Salmo 23, pero llenitos de riqueza. Y son declaraciones que si usted y yo las hacemos nuestras y empezamos a vivir así, créame que nunca más va a haber en nuestra vida ni temor, ni desesperanza, ni angustia. Y ahora más que nunca necesitamos vivir en manos de nuestro buen pastor, ¿verdad? Y la semana próxima, vamos a ver entonces el gran pastor. Sí, el gran pastor, o sea, ya el que obra, ya el que viene y hace en nuestra vida conforme a él. Muy bien, eso, ahí está mi Catica Minda, qué lindo, muy bien, les amo infinitamente, vamos a orar conforme a esta revelación maravillosa, vamos a darle gracias al Señor porque es Él definitivamente quien viene y nos deja verlo todo ya más profundo, ¿no es cierto? Ya más desde su corazón. Vamos a orar entonces. Yo le quisiera pedir a mi Cecilita, si usted empieza en oración y yo termino. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a orar. Papito del cielo, gracias te damos por esta linda oportunidad que tú nos das, Señor, de escuchar tu palabra, tu enseñanza, Señor, a través de mi Linita Bella. Gracias, Padre Santo, porque tú nos das cada día, Señor, tus promesas. Padre mío, gracias porque tú moriste, Señor, por nosotros, Padre mío. Bendito Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, Padre mío, porque muchas veces, Señor, solamente somos hijos tuyos, oidores y no hacedores de tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, limpia nuestros pecados, Señor, limpia con tu bendita sangre, Señor. Que nuestros pecados que son
rojos como el carmesí sean limpiados y queden blancos como blanca lana, Señor bendito. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que el amor y la misericordia nos alcanzarán todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú dices en tu palabra que nunca nos dejarás, que nunca nos vas a desamparar, Señor. Que tú levantarás nuestra cabeza, Señor Jesús. Que tú nos levantarás, tú nos darás la fortaleza, Señor, así como las águilas, Padre Santo. Que nosotros, Padre Santo, estemos, Señor Jesús, sobre los problemas, Padre Santo. Porque tú eres grande, porque más grande es el que está dentro de nosotros que el que está afuera, bendito Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres el hombre, el más hermoso de todos los hombres, Señor. Tú eres fiel, Señor Jesús, tú eres amoroso, bendito Rey, Padre Santo, Santo, Santo. Gracias, Señor bendito. Gracias por llenar nuestros corazones, nuestras vidas, Señor bendito. Ilumina nuestras vidas, Señor, nuestros caminos con tu palabra bendita, Señor, porque tu palabra es la única que nos guía, Señor Jesús. Solamente tu palabra es verdad, Señor, en nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tus promesas, Señor, en nosotros es sí y amén, Señor. Gracias te doy, Señor, y seguimos orando. En el nombre de Jesús. Amén. Padre de gloria, qué hermoso es sumergirnos en tu palabra. Sí, Señor. Qué hermoso es, Señor, el poder oír tu voz, el poder, Señor, experimentarte así, de manera tan real. Gracias, Señor, porque tu palabra es una sola. Así como tú eres íntegro, Señor, es tu palabra. Permite que nuestras vidas puedan llegar a presentarse delante de ti en tal intimidad, en tal cercanía y armonía, como lo hizo el rey David. ¿Qué tal si usted allí le pide a él que le haga también conforme a su corazón, le permita vivir, experimentar, deleitarse en su presencia como lo hizo el rey David? Señor, que nuestras vidas anhelen tu presencia, que anhelemos el presentarnos delante de ti, el escuchar nuevamente tu voz y el sentir tu abrazo y tu amor, entregarte absolutamente todo lo que somos, todo de nosotros. Señor, gracias por este acto de amor. Hoy sabemos que por amor tú diste tu vida, que por amor lo entregaste todo, que pasaste tal agonía, porque eres el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Papá, gracias porque no escatimaste la vida de tu Hijo único. Lo diste todo. Por amor, tú diste tu vida. Yo le pido que mientras usted canta esta canción que le voy a poner a continuación, usted siga meditando en lo que Dios hoy le habló, lo que Dios hoy le dijo, y se apropie profundamente de su palabra. Padre, fue por amor. ¿Qué tal si usted allí se apropia por amor y le dice, Padre, que fue un acto de amor? Hoy sé que fuiste allí para darme esperanza y salvación, para que mi vida pueda estar confiada en ti, para que nada ni nadie me haga dudar de tu amor, de tu amparo, de tu protección y de tu luz. Señor, al entender cómo tú diste aún la vida por mí, sé que lo darías todo, lo harías todo. Como dice en tu palabra, nadie te quitó la vida, tú la diste. Y cuando quisiste, la volviste a tomar, porque eres Dios, Dios grande y poderoso.
Asimismo, hijito, hijita de Dios, por amor el Señor está dispuesto a darlo siempre todo por usted. Hable con aquel que dio su vida porque le ama y la volvería a dar porque le ama, porque le sigue amando. El Padre no escatimó a su único Hijo. Nos amó sin que lo mereciéramos. Aún antes de conocerlo nos amó. Fue a la cruz aún a riesgo que usted y yo no lo aceptáramos y no aceptáramos ese amor que lo llevó a la cruz. Pero fue tal su amor que tomó el riesgo. ¿Qué tal si usted hoy reconoce aún ante Él que no merecíamos ese amor? No ha sido por nuestras obras ni por nuestra bondad, que no ha sido por haber nacido en tal o cual familia, sino porque usted y yo fuimos aceptos en el amado, porque a Él le plació amarnos, elegirnos y darlo todo. Ha sido de gracia, gratis. Dígale al Señor que usted también quiere dar de gracia, sin esperar nada a cambio, aquello que usted está recibiendo de Él. De gracia recibiste, da de gracia. Dígale, Señor, sírvete de mi vida. Sígueme implementando para que mi vida sea tal reflejo de tu amor. Al verme la gente empiece a conocerte. Hazme portador de tu amor, de este amor que todo lo da, de este amor del buen pastor que su vida dio por las ovejas. Hazme portador para que yo pueda ir y reflejarlo al mundo, para que el mundo encuentre en mí tu paz, tu gracia, tu presencia, tu amor. Hazme portador de tu gloria. Hijito, hijita de Dios, vístase hoy sus vestiduras reales, las vestiduras del Hijo heredero, libre, el coheredero del reino de los cielos que usted es, coheredero con Cristo, con nuestro Cristo maravilloso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngase las vestiduras reales, teñidas con esa sangre que se derramó para que usted y yo seamos libres, para que nuestras casas hoy estén libres de todo mal, de todo peligro, de toda escasez en cualquier área. Él da de comer, Él es quien adorna nuestra mesa, quien llena nuestra alacena. Es Él, no es usted, no es su esfuerzo, es Él. No hay nada que usted y yo podamos hacer para que Él nos ame más y tampoco para que nos ame menos. Nuestro pecado nos aparta de Él. Entonces, decida no pecar. Pida perdón si usted sabe si aún en su corazón hay dolor, hay resentimiento, hay temor. Si aún en su corazón hay cosas que a Él no le agradan, ¿qué es aquello? Si su corazón fuera esa casa donde Jesucristo le anuncia que hoy va a ir de visita, ¿cuál sería ese lugar que usted no le mostraría? ¿Qué sería aquello que usted ahorita tendría que sacar? ¿Qué basura tendría que botar para que Jesucristo encuentre su casa impecable? ¿Qué haría? ¿Necesitaría su corazón una limpieza profunda? Solamente el respirar diario. Ir allí su casa y saque ahora todo aquello que usted sabe que puede estarle apartando de su buen pastor. Todo aquello que pueda estar dando lugar a esos toros, a ese león que ruge. Todo aquello que haya abierto puertas. Hoy declare la verdad. ¿Recuerda lo que el Señor le prometió ya hace algún tiempo? Usted lo olvidó, pero Él no. Él aún está allí, obrando en su vida, en aquello que de pronto usted se acostumbró y que hoy ve con resignación. Pero Él le prometió y Él le dijo, verá todo el pueblo en medio del cual está usted,
la obra del Señor, porque será cosa tremenda que yo haré contigo. El Señor nunca lo ha olvidado. El Señor tiene claras todas y cada una de sus promesas. El Señor está obrando. Gracias, Señor, por tu palabra viva y eficaz. Gracias por mostrarnos a través de tu palabra tu obra maravillosa de la cruz. Gracias por esa cruz. Pide gracias por la cruz para que la siguiente semana, al estudiar el Salmo 23, podamos dar gracias por el cayado que nos trae al redil, que nos vuelve a los pies de esa cruz, a los pies de nuestro Cristo, pero ahora resucitado, vivo. Póngase allí frente a sus pies. ¿Qué tal si usted hoy unge con esas lágrimas sus pies? Vea frente a usted sus pies, que fueron traspasados por amor a usted, y únjalos así, con lo mejor que usted tenga, con lo mejor que usted pueda dar, con todo su corazón. Entréguele a Él, derrame hoy allí su corazón. Déjelo allí y solo dé gracias. Y entregue sus cargas y entregue sus temores y preocupaciones y entienda si el buen pastor dio aún su vida por usted, porque usted es su ovejita, oveja de su prado, ¿cuánto más va a dar? ¿Cuánto más va a ser por todo aquello que usted anhela? El buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es convertirnos en justos delante de Él, deleitarnos en su palabra, en su presencia, buscarlo a Él y entender que Él es nuestra prioridad en nuestra vida y que teniéndolo a Él lo tenemos todo. Cuando usted se dé cuenta, eso por lo que usted ha batallado tanto está resuelto. Su hijo está sano, su mamita está sana. Usted no tiene más esa enfermedad, nunca más. No hay diabetes en el reino de los cielos. Usted está sano en el nombre de Cristo Jesús porque es su propósito. Créalo, confiéselo con su boca porque es conforme a su palabra. Créalo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Gracias, nuestro buen pastor, por tu obra terminada en la cruz. Y ahora nos levantamos, Señor, porque el Señor venció por usted. Usted en el nombre de Cristo Jesús es más que vencedor. Gracias, Señor, gracias por tu victoria en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras ciudades, en nuestras naciones. Por tu victoria en la vida de doña Esperanza González, en la vida de Cosmito, en la vida de Nenita, Señor, con mucha paz, sabiendo que su hijito está en tus manos. En la vida de Blanquita y de sus dos hijitos, Fernandito también con síndrome de Down como Cosmito. Llevaste las enfermedades. Permítenos, Señor, llegar a todos aquellos que no te conocen y que hoy están enfermos del espíritu porque no te conocen, para que ellos también sanen. Permítenos, Señor, ser portadores de esta palabra, llevar a muchos a los pies del buen pastor, a confiar y a dejarse guiar por tu vara y tu callado, a querer habitar en tus verdes pastos y a beber en las aguas de reposo donde tú nos pastoreas. Gracias, papá, por este día tan especial, por tu palabra viva y eficaz, por tu amor y por tu luz. Yo en tu nombre, Señor, y conforme a tu palabra, bendigo a cada uno de estos mis hermanos. Bendigo nuestras casas, nuestras vidas, nuestras generaciones. Y tomamos para nosotros que eres y todo lo que haces. Amamos tu presencia en medio de nosotros. Te glorificamos, te exaltamos. Gracias por permitirnos honrarte con nuestra vida y representarnos bien, representarte bien, encarnarte y ser como tú. Gracias, gracias, Señor, por seguir caminando y moviéndote con libertad en nuestras casas y en nuestras vidas. Te entregamos nuestras naciones, te entregamos Costa Rica, Colombia, este hermoso Ecuador, Nueva York y todas las naciones aquí representadas. Líbano. El Líbano, claro que sí. Oramos por Shadi, Señor, que está allí
que Él también sea portador de tu gloria y de tu gracia, de tu presencia. Bendícelo, guárdalo y líbralo del mal y del maligno. Y permítele, Señor, que entienda el propósito por el cual le hiciste quedar allí cuando Él ya venía a su casa. Tienes un plan perfecto, cúmplelo a través suyo. Gracias, Dios, por todos y cada uno de nosotros, por nuestros hijos y los hijos de sus hijos y sus hijos, por nuestras generaciones a quienes les será contado. El Rey de Reyes sea glorificado en nuestras vidas. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, señoras preciosas. Amén y amén. Esto no se quiere parar. Que el Señor me las bendiga, me les guarde y me les proteja. Les amo mucho, muchísimo, mucho, muchísimo. Que el Señor me les bendiga. Abramos los micrófonos y despidámonos para que nos veamos pronto. Les amo mucho. El Señor me les bendiga y me les guarde. Hermosa. Recuerden leer la trilogía de Salmos pastorales, ¿ya? Leámoslos ya entendiendo esto así. Y el próximo miércoles vamos a estar entonces estudiando el Salmo 23 ya como una revelación profunda en nuestra vida, ¿no es cierto? Eso es. Les voy a mandar unos corazoncitos a sus correos, el que quiera que les mande para que hagamos una manualidad. Les vamos a enseñar a hacer una manualidad bonita para que hagan allí con sus hijos, con sus nietos, con quienes ustedes quieran, ¿no es cierto? Mi Yolita hace con los nietos. Ah, no, y con David también. Les faremos hacer manualidades. Muy bien, que Dios me los bendiga. Les amo. Adiós, chao con todas. Chao, Linita hermosa. Dios me les bendiga infinitamente. Un abrazo gigante, gigante. Recuerden, por favor, que estamos con los niños también. Estamos orando con los niños. Si usted tiene niños, me cuenta porque hoy en la tarde estamos con un grupo de niños bien, bien bonito. También cuénteme para seguir creciendo con los niños, ¿ya? Entonces me escribe por interno y yo le cuento lo que estamos haciendo. Dios les bendiga, les amo mucho. Los adolescentes siguen en Alfa a las 5 de la tarde también. Sí, ahí están los adolescentes. Dios les bendiga. Les amo mucho, muchísimo. Un abrazo gigante. Mi Charito linda, Dios me la bendiga. Me encanta verla así tan bonita. Les quiero mucho. Chao, preciosas. No se me destraba. Chao, Linita. Dios les bendiga, les amo mucho. No sé qué pasó, hijito, se quedó trabado. Ciérrale ya, mi amor, tú como co-host. Eso, ciérrale. Tú no me dejas salir, ¿verdad? No, ya, no, solo te dejo salir.